Hola hermanos, el día de hoy, 3 de enero del 2022, casi digo 2021, es lunes después de Epifanía. Así se le llama, así es la nomenclatura para estos días después de la Epifanía. Si ustedes lo quieren buscar en los libros litúrgicos, verán lunes después de Epifanía o 7 de enero, dice. Claro, porque en los lugares donde se celebra la Epifanía el 6 de enero, pues entonces se coloca como tal, ¿no? Estos días, todavía es tiempo de Navidad, ¿no? O sea, hasta llegar a la fiesta del bautismo del Señor, que es el próximo domingo. Fíjense que ayer, el día de la Epifanía, lo que se estila al final, es una tradición muy linda, es que se avisa cuáles son las fiestas próximas. Entonces teníamos que haberles dicho, el 2 de marzo será miércoles de ceniza, el 17 de abril será Pascua, y así, ¿no? El 5 de junio será Pentecostés. De esa manera se tiene que ir avisando cuáles son las próximas fiestas. Bueno, hoy es día del Santísimo Nombre de Jesús. Sí, es una tradición muy linda. Miren, cuidado con lo que les voy a contar y no se vayan a asustar. Fíjense. La devoción al Santísimo Nombre de Jesús es reciente. San Bernardo de Claraval fue uno de sus promotores, pero los grandes promotores van a ser, evidentemente, San Bernardino de Siena y San Juan de Capistrano. Ambos, de hecho, van a utilizar esa insignia, ese símbolo de IHS, que luego los jesuitas le van a meter una cruz en medio y unos clavitos abajo para indicar el escudo de la compañía, pero ellos era únicamente el IHS y con unos rayos saliendo detrás como un sol, digamos. Y utilizaban este emblema para bendecir a la gente. De hecho, se conserva todavía, era una tabla sobre la que habían hecho, impreso, digamos, de alguna manera, esos San Bernardino de Siena, y andaba en las misiones populares y bendecía a la gente con eso. Y le pedía a la gente que doblara rodillas delante de ese signo que recordaba el nombre de Jesús, que dice la carta a los filipenses, que pues hay que doblar rodillas delante de él. Todos los pueblos deben doblar rodillas delante de él. Bueno, el tema es este. Aparece ese signo realmente en el siglo VII, por primera vez, en una moneda. Y lo que pasa es que se escribía el nombre de Jesús originalmente como IHESUS, Jesús. Y entonces la IHS es las primeras dos letras y la última, IH y la S. Hay algunos que dicen que lo que significa ese monograma es Jesus Hominem Salvator, o sea, el Salvador de los hombres. No, o sea, realmente no va por ahí la cosa, realmente es el nombre de Jesús, nada más. Y como les digo, San Bernardino, bueno, el pobre San Bernardino, oigan, hasta lo llevaron, no existía la Inquisición como tal, ¿no? En ese momento, pero prácticamente lo llevaron ante un tribunal y para que definiera, porque parecía que su doctrina era contraria a la fe. Y lo defendió San Juan de Capistrano, de hecho, y por eso quedó, y ahí quedó la devoción. Ya en el 1530 se instituyó la fiesta. La fiesta ha tenido, diferentes momentos, porque algunos decían la imposición del nombre es el día de la circuncisión, o sea, el 1 de enero correspondería, ¿no? El día en el que se le impone el nombre, pero no se celebra ahí inmediatamente, sino que se celebra 2 días después. Algunos lo celebraron durante mucho tiempo el domingo entre el 1 y el 6. Y así, ¿verdad? Es decir, ya les digo, es una tradición muy bonita, no hay, ni siquiera tiene carácter de memoria obligatoria, porque es una devoción muy bonita, pero bueno, si ustedes la quieren hacer, de hecho existe la misa votiva por el nombre de Jesús. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, ¿no? Seguimos leyendo en el tiempo de la Navidad la primera carta del apóstol San Juan, que es muy linda. En este caso terminamos de leer el capítulo 3 y empezamos a leer el capítulo 4, que el capítulo 4 es probablemente el culmen de toda la carta. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, ¿verdad? ¿Cuántos elementos hay detrás de esto?
examinen todo porque no todo viene de Dios. Hay algunos que se dicen profetas, bueno, entre nosotros hay algunos que se dicen apóstoles también, y cuántos han venido y han dicho que ellos son el Mesías encarnado, y tanta cosa, ¿no? Tanta locura que mira hoy en nuestros días uno. Y bueno, no en nuestros días, eso es algo de 21 siglos de historia de la iglesia, ya les contaré yo cuántas veces han aparecido estos que se creen y se hacen pasar por Jesucristo, y se hacen pasar por Dios y lo que sea. Bueno, evidente, examinar los espíritus. Porque, ¿cómo saber si realmente este es espíritu de Dios o no del anticristo? Que el anticristo ya vino, dice Juan. O sea, pues sí, todo el que se opone a Cristo. Recuerden que él está hablando de la situación de la comunidad juánica, ¿no? Que tenía un grupo disidente que había formado su propia comunidad aparte y que estaba generando mucho conflicto, mucho problema. Entonces, bueno, eso es el punto de partida. Entonces, a eso se lo llama anticristos, a los que están en contra de Cristo. Quien reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Entonces, fíjense, la herejía que están atacando es la herejía que más adelante va a ser propiamente, llamémosle el arrianismo, aunque efectivamente puede mezclarse con otras herejías también, ¿no? Pues es eso, el arrianismo es del siglo IV, cuidado, lo que pasa es que estoy diciendo, va atajando una mentalidad gnóstica que niega la divinidad de Cristo, que niega que el verbo se haya hecho carne, o sea, que hacerse carne, vamos a tomar forma humana, eso es lo más grave que puede haber, si más bien lo corporal es malo, todo lo mundano es malo, cuidado, la mundanidad es mala, pero el mundo no es malo de per se porque es creado por Dios, pero en fin, entonces esta actitud es la que hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, quien reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, entonces revisemos cuál es nuestro concepto de Dios. Porque hay algunos que por muy piadositos que aparezcan y por muchas oracioncitas que se sepan, realmente no creen en Jesucristo, no lo reconocen. ¿Ya? Ay, si yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, pues resulta ser que fíjate que la muerte y resurrección del Señor no es para una salvación individualista, sino para la salvación de una comunidad. Y el concepto que a veces se predica sobre Cristo en algunas comunidades realmente está alejadísimo de la doctrina cristiana, de lo que es el verdadero sentido del cristianismo. Por eso hay que tenerle mucho cuidado porque los falsos profetas han triunfado. Mis hijitos míos, ustedes son de Dios, pero han triunfado de los falsos profetas. Ojalá que así sea, porque es más grande aquel en el que estén ustedes que el que esté en el mundo. La mundanidad, al Papa le encanta esa palabra, de decir, hablar de la mundanidad, pero es que algunos de nosotros, por muy chocuedito que andemos, pues somos bastante mundanos, o sea, muy apegados a este mundo. Entonces, por eso, ¿cómo vamos superando? Porque lo reconocemos. ¿Qué es Él? Lo vamos a escuchar en estos días. Dios es amor, y lo que Él quiere es que nosotros nos amemos, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien ve. Ese es el tema. Vamos, el Evangelio. Leemos hoy una perícopa del Evangelio de Mateo del capítulo 4. Nos vamos a saltar algunos versículos porque leeremos del 12 al 17 y luego del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza el ministerio del Señor. Pero acaba de nacer la criaturita. ¿Cómo es posible que ella comience el ministerio? Evidentemente que esto es por el tono. O sea, lo que estamos celebrando, el misterio de esta luz que ha venido sobre el mundo, el mundo que caminaba en tinieblas, que el mundo que vivía entre sombras, una gran luz le ha resplandecido. Pero ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Es el mensaje del Mesías, es el mensaje de Cristo, es ese mensaje, ese llamado a la conversión. Hombre, llamado a la conversión otra vez. Hombre, estuvimos en el Adviento con el tema, ahora vamos a ir a la Cuaresma a eso. Y no, pues sí que la conversión es una actitud permanente. O sea, la conversión no es un asunto de que, bueno, me voy a convertir en Cuaresma. No, pues no. Existe la conversión como una actitud de vida, como un deseo constante de cambiar para adaptarme, mi corazón, mi espíritu, a la voluntad de Dios de manera permanente. Y entonces hay que irlo puliendo, hay que ir, ay Dios mío, haciendo de alguna manera
limpieza, purificación, porque hay muchas cosas que nos están alejando de Dios. Entonces eso, conviértanse. Eran muchos los que lo seguían. Sí, pero ¿por qué lo siguen? ¿Cuál es la razón del seguimiento del maestro? ¿Por qué lo sigue usted? ¿Por qué lo sigo yo? O sea, ¿cuál es nuestra motivación real detrás de esto? El seguimiento del maestro, ¿a dónde apunta? ¿Para qué lo sigo? Para que me cure. Ahora que tengo un pariente con COVID, me acuerdo del Señor. Ahora que estamos pasando una crisis en nuestras familias, nos acordamos del Señor. No sé. La conversión, por eso, es una visión permanente, una actitud constante. Bueno, les invito a hacer oración. Parecía que no había esperanza, que el mundo se resquebrajaba entre balas y trincheras. Un manto de olvido había cubierto la fraternidad. Un hombre encaraba a otro a cara de perro, a grito de odio. Cada quien peleaba desquiciado por reforzar su puerta, por elevar su tapia, por aislar su parcela. Recelosos se miraban de soslayo los vecinos. Un silencio agobiante envolvió los corazones. Cada ciudad se transformó en un inmenso carnaval que enmascaraba la verdad tras muecas pintadas. Hasta que llegó el profeta. Su sentencia firme rompió el embrujo. Miren, que llega su Dios. Lo dijo bajito, lo repitió más fuerte, y otras voces se sumaron a la suya, como un río poderoso, y el verbo se hizo promesa y despertó la ilusión dormida. Nadie podrá evitar que el amor tenga la última palabra. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios. Él, en su santísimo nombre, que nos cubra Él con su nombre. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre, bajo el nombre de Jesús. Fíjense, es tan lindo, no se los conté, que hasta el siglo XIV no se decía en el Ave María Jesús. O sea, cuando nosotros vamos rezando, bendito el fruto de tu vientre, hasta ahí se quedaba. Pero gracias al influjo de San Bernardino de Siena, entonces siempre se dice ahora, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Así se dice. Fíjense qué lindo. De ahí viene la devoción al nombre de Jesús. Feliz lunes para todos.